¿Me, me pueden confirmar, por favor, que me escuchan, que pueden verme y que pueden ver la pantalla de la presentación compartida que tengo? Hola, buenas tardes. Sí, se oye, se ve, todo bien. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Daisy Ramírez. Yo soy psicóloga y soy de Honduras. Estoy en este momento cursando una maestría en violencia de género en la Universidad de Valencia, España. Y pues como parte de mis prácticas estoy haciendo esta colaboración y entonces voy a estar esta tarde con ustedes conversando acerca de la violencia de género, la otra pandemia. Así es como se ha nombrado estas charlas de este mes, porque, pues bueno, la violencia de género no todo el mundo lo sabe, pero según la Organización Mundial de la Salud, ya tiene o ha evolucionado en proporciones como de pandemia, ¿no? Entonces ahora se nos hace más fácil entender qué es una pandemia porque estamos viviendo una, podemos entender el miedo con el que se vive, cómo se dispersa, que ha llegado a todos los rincones del mundo. Entonces, lo mismo sucede con la violencia de género. Así como las demás personas vivimos con miedo de contagiarnos de COVID, las mujeres también viven con mucho miedo. Perdón. Entonces, por eso es que hemos decidido darle este título a estas charlas, ¿no? Entonces, yo esta tarde voy a compartir con ustedes un poco acerca de qué es la violencia de género, cuál es la definición oficial, de qué se trata, cuáles son los tipos que existen, cuáles son sus causas, o sea, por qué es que surge la violencia de género. Y también les voy a compartir algunos datos, algunas cifras, tanto mundiales como de México, para que podamos conocer un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, pues perdón, yo tengo información que compartir con ustedes. Yo tengo una presentación hecha, pero la idea es que esto sea una plática, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier momento ustedes pueden interrumpir para hacer alguna pregunta o alguna aportación o cualquier comentario que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, para eso pueden utilizar el chat. Yo siempre estoy pendiente de si alguien escribe o también pueden levantar su manito y abrir su micrófono para poder conversar, ¿de acuerdo? Bueno, así que sin más, vamos a iniciar. Entonces, la violencia de género, antes de iniciar con el concepto de violencia de género, me gustaría hablarles un poquito acerca de la diferencia entre agresividad y violencia, porque a veces no sabemos distinguirla y es importante que para poder comprender el término violencia de género, entonces entendamos pues qué significa la violencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar hablando de la agresividad. La agresividad es un rasgo que está presente en todas las personas. Todos los seres humanos tenemos rasgos agresivos. Reaccionamos de manera agresiva a veces. ¿Cuándo reaccionamos de manera agresiva? Pues cuando nos encontramos en peligro o cuando nos sentimos amenazadas de alguna manera. Perdón. Entonces, estas conductas agresivas se presentan de manera automática, ¿ok? Es algo que como todas las personas lo tenemos, entonces al momento que nos encontremos en peligro o con algún tipo de amenaza enfrente, entonces es nuestra manera de defendernos, ¿de acuerdo? Y generalmente para defendernos no nos quedamos pasivamente, ¿no? Sino que actuamos, reaccionamos, nuestro cuerpo reacciona. Cuando estamos en peligro, nuestro cuerpo nos lo dice, ¿verdad? ¿Se han fijado? Que pues el corazoncito se nos acelera o empezamos a temblar, sentimos un montón de adrenalina. Bueno, estos son los rasgos agresivos, han sido conservados a lo largo de muchos años, o sea, siempre los hemos mantenido porque nos sirven para la sobrevivencia. Entonces, el hecho de reaccionar de esta manera es como estamos vivos y vivas todavía. Entonces, pues bueno, tiene esa ventaja. Entonces, entendemos esta agresividad como un proceso adaptativo y de defensa ante cualquier peligro, ante cualquier amenaza que sea común para todas las personas. ¿Okay? Entonces, esa es la agresividad, cuando algo nos está amenazando o sentimos que estamos en peligro, entonces que reaccionamos de manera así agresivamente, entonces, y es automático, entonces eso es la agresividad. ¿De acuerdo? Todas las personas lo tenemos porque no necesitamos defendernos. La violencia, en cambio, no es automática, ¿ok?
La violencia es la combinación de la agresividad, o sea, de lo que sí tenemos para defendernos, y también de los factores culturales. La violencia es aprendida. La violencia la vemos, desde que estamos chiquitos y chiquitas, vamos introyectando, porque muchas veces las personas no sabemos resolver conflictos desde la comunicación y desde de una manera pacífica. Generalmente las personas resolvemos los conflictos con violencia. Nuestras culturas, yo soy de Honduras, como les dije, pero igual soy de Latinoamérica, entonces nuestras culturas se encuentran mucho la violencia. Por ejemplo, la forma de disciplina para los niños y las niñas generalmente es a través de la violencia, es a través de castigos físicos, de pegarles, de hincarles. Entonces ven cómo desde que estamos chicos y chicas vamos introyectando esta violencia, porque ese tipo de castigos, por ejemplo, ese tipo de conductas, pues no es para defendernos, no es cuando hay una amenaza, sino que es algo pues cultural, es algo que así se maneja, ¿no? Así se manifiesta. Entonces, la violencia es estas dos cosas, ya les dije, la agresividad más los factores culturales que existen, porque varía mucho, los índices de violencia varían dependiendo de la cultura. Entonces, básicamente la violencia es una agresividad alterada, ¿ok? Acuérdense que le dije que la agresividad se despliega de manera automática para defendernos. En cambio, la violencia no se presenta de manera automática, sino que de manera intencionada. Entonces, esa es la diferencia. La agresividad no podemos controlarla porque es una reacción que tenemos automática ante un peligro, pero la violencia sí la podemos controlar, porque la violencia no es automática, es de manera intencionada, tiene una intención, tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Hacer daño a la otra persona, hacer daño a cualquier otra, a una persona que me está provocando algún tipo de malestar, que me está molestando o que me está retando de alguna manera. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, es aprendida culturalmente. La vemos desde que somos chicos y chicas en nuestras familias, con nuestra vecindad, con nuestras amistades, en la escuela. Entonces, algo interesante para resaltar también es que si ustedes se recuerdan o se fijan en los juegos de los niños y de las niñas, generalmente los juegos de los niños, de los varones, están cargados de muchísima violencia. Siempre es mucha competitividad, ¿no? De a ver quién gana, o pues de los golpes, de tirar rocas, de matar pajaritos con las ondas. Entonces, esto es pues aprendido culturalmente, ¿no? Es esa es la forma que se nos ha enseñado a jugar. Entonces, este tipo de juegos es bastante común en los niños, porque a las niñas entonces nos enseñan a jugar otro tipo de juegos, ¿no? No tanto, a las niñas generalmente no se nos enseña a jugar con nuestro cuerpo, ¿no? Como deportes y algún otro tipo de juegos, sino que más bien, pues, sentaditas, ¿no? Quietecitos, jugando a la mamá, jugando a la maestra, etcétera. Creo que tienen una idea. Seguramente que allá también es así, porque aquí en Honduras así es como se da. Entonces, desde niños, entonces a los chicos, a los varones, entonces van aprendiendo ciertas conductas a través del juego, a través pues de su entorno, ¿no? Porque se les permite, a los niños generalmente se les permite tener arranques de enojo, porque el enojo generalmente en los niños es básicamente la única emoción que se le permite demostrar. Pero porque no se le permite estar triste, a los niños se les dicen que no tienen que llorar, por ejemplo, a las niñas sí. Entonces, ven cómo culturalmente, desde que están chiquitos, les vamos diciendo, vamos normalizando las conductas violentas en los niños, en los varones. En cambio, a las mujeres se nos enseña que no debemos ser así. Entonces, para que poner un poquito en contexto. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la violencia, pues es intencionada y es con la intención de hacer daño. Y la violencia hacia las mujeres se dice que es instrumental porque se utiliza por parte de los hombres que son agresores como medio para obtener un resultado, y ese resultado es la dominación, es el control, el poder excesivo sobre la mujer. Bien, antes de contarles lo que me acaba de pasar es la definición de la violencia. Entonces, antes de contarles la definición, me gustaría que conversáramos un poco, ya que introduje el tema de cuál es la diferencia entre niños y niñas. Entonces,
me gustaría hablarles un poco de los roles de género, porque la desigualdad que han provocado en las relaciones, en las vidas de las personas, los roles de género es una de las bases, es una de las causas de la violencia de género. ¿Por qué? Porque según estos roles de género, que son las características, los atributos, lo que se espera de las personas, ya sea hombre o por ser mujer, es lo que ha creado unas relaciones desiguales, porque a lo masculino tradicionalmente e históricamente se les ha dado más poder que a lo femenino. Entonces, en un momento les explico por qué. Primero, acerca de los roles. Primero, ¿cuál es el rol en la sociedad de las personas según nacen hombres o según nacen mujeres? Entonces, el rol femenino es el reproductivo y el rol masculino es el productivo. Entonces, cuando nos referimos al rol reproductivo en las mujeres, obviamente sí nos referimos al hecho de dar a luz, al hecho de poder parir pues somos las mujeres las encargadas de eso, pero no necesariamente. Yo sé que solo las mujeres pueden hacer eso, pero no se trata de solamente parir. Cuando se dice del rol reproductivo, de lo que se trata es del cuidado y de la crianza de los hijos y de las hijas, de las personas mayores, de las personas enfermas, de las personas discapacitadas. Entonces, a las mujeres no solamente no se espera solamente de nosotros que tengamos hijos, de que demos a luz, sino que cuidemos a estos hijos y a estas hijas. Carol comenta, ¿ya no están dando acceso a la conferencia? No sé, Carol, tal vez nuestra anfitriona nos puede ayudar con esto. ¿Hay alguien que está ahí de voceras que pueda contestar? Mande. Hola, Carol, están haciendo una pregunta que no permiten entrar a unos invitados de Carol. De hecho, ya no tengo a nadie en la sala de espera. Carol, si les dices que intenten nuevamente. Y si no, entonces me avisas y lo volvemos a comentar. Ok, entonces les comentaba. Entonces no es solamente el hecho de dar a luz, ¿no? Sino de que somos las mujeres las que históricamente hemos sido encargadas de esto, de cuidar a los hijos y las hijas. Entonces, lo que esto significa es que el espacio asignado para las mujeres ha sido el espacio doméstico, la casa, porque, pues bueno, por lo mismo, ¿no? Porque como somos las encargadas de cuidar hijos e hijas, y eso se hace en casa. En cambio, el rol masculino es el productivo, o sea, el espacio público, salir a trabajar. Históricamente los hombres han sido los que salen a trabajar, los que proveen el dinero para todas las necesidades, para cubrir las necesidades del hogar. Ahora, esto está cambiando muchísimo, ha cambiado desde que las mujeres empezamos a tener algunos derechos porque a las mujeres no se nos permitía trabajar sino hasta hace poco, realmente muy recientemente, tal vez unos 200 años. Entonces, desde que esto ha empezado a cambiar, entonces las mujeres hemos incursionado, hemos avanzado, hemos salido un poco del espacio doméstico hacia el espacio público y ahora pues podemos trabajar, también podemos incursionar en la política, en todo lo social, en todo lo público. Entonces, lo que ha pasado es que los hombres o lo masculino, ese espacio público, ellos se han quedado solamente allí. La mayoría de hombres no han incursionado o no han hecho no han cruzado ese puente hacia el espacio doméstico. Nosotras las mujeres sí, hemos salido del espacio doméstico al ámbito público, pero los hombres no han incursionado al espacio doméstico. Entonces, eso, si ustedes ven, es una terrible desigualdad que existe, porque entonces nosotras o las mujeres que estamos trabajando, que salimos a trabajar, que salimos a estudiar, también tenemos la responsabilidad de todos los quehaceres domésticos y de la crianza de los hijos y de las hijas. Entonces, esto es terriblemente desigual porque pues no debería ser así, ¿no? Espero estarme explicando bien, porque los roles o las actividades de casa
son o deberían ser compartidas por todas las personas que viven. Lo que pasa es que tradicionalmente, como por esto que les estoy explicando, porque ese ha sido el papel de la mujer, entonces a los hombres se les enseña que todo lo que significa ser hombre es todo lo contrario a ser mujer. Entonces que por eso no pueden realizar estas labores domésticas y o involucrarse en la crianza de los hijos y de las hijas. Entonces, desde aquí ustedes pueden ver la desigualdad. El hecho de que los hombres sean los que tengan más acceso al espacio público o el acceso exclusivo al espacio público, entonces los pone en una posición de más poder. ¿Por qué? Pues por el dinero. Todas las labores domésticas generalmente o socialmente se supone que no son tan importantes, pues porque no generan dinero. Incluso les decimos que las amas de casa, las mujeres que se quedan en casa, no trabajan. Siempre lo decimos. O sea, sí, no, es que yo no trabajo. Claro que trabajan muchísimo, a veces hasta más que las personas que salen a trabajar fuera de casa, porque las labores domésticas nunca se detienen, nunca paran, no hay días feriados, no hay vacaciones, no hay descanso. Entonces, estamos tratando de cambiar eso también, como cómo nos expresamos, porque el lenguaje es muy importante, y estamos diciendo entonces que las mujeres que se quedan en casa trabajan, pero en casa, o tienen un trabajo no remunerado, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo no remunerado, que generalmente, tradicionalmente se hace por las mujeres o exclusivamente se hace por las mujeres, se considera inferior al trabajo público, al trabajo que sí da dinero. Entonces, esto también nos ha colocado a las mujeres en esa posición de inferioridad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando, por eso es que les digo que los roles de género, o sea, lo que se espera socialmente es la base o es una de las causas de la violencia de género. ¿Por qué? Porque se ha colocado a los hombres con mayor poder. Y no está mal tener poder. Esto no es una cuestión de que si está bien o está mal. Estamos tratando de cambiar eso. Nos gustaría, o en un mundo ideal, no existirían estas relaciones, ¿no? Sino que existiría la igualdad, porque las mujeres también tenemos derechos, las mujeres también somos personas, somos humanas. Entonces, no se trata la pregunta del poder, sino el problema ha sido que hay algunos hombres, porque no son todos, hay algunos hombres que han abusado de esta posición de poder. Y para mantenerla o para sostenerla, entonces violentan los derechos de las mujeres, ya sea de su pareja, de su expareja o de cualquier otra mujer en su vida. Entonces, por eso es que les comentaba que los roles de género es una de las bases, es una de las causas. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, si se ubican más abajo, acerca de las características. Los roles de género también nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser socialmente, ¿no? Depende si somos mujeres o depende si somos hombres. Entonces, hay algunas características que se nos han asignado, por ejemplo, a las mujeres, ahí las pueden ver. Sensibilidad, ¿no? Se supone que somos muy sensibles, que podemos pues expresar nuestros sentimientos fácilmente y que fácilmente se nos hiere también. Somos vulnerables, somos débiles, dóciles, dependientes, inseguras, fieles, pasivas, recatadas. Entonces, esto hace algunos años, esto era la descripción o la definición de una buena mujer. Todavía lo es en muchos aspectos, porque las mujeres que no somos así o que no mostramos todas esas características, entonces no somos buenas mujeres. Somos malas mujeres, las mujeres rebeldes, las mujeres que se están saliendo de la norma. Y eso también ha generado muchísimo conflicto. Y por eso es que el feminismo o las mujeres feministas no son del todo aceptadas, porque no tienen estas características. Los hombres, sin embargo, se les han asignado las características pues completamente opuestas a estas. Entonces a ellos se les asigna la característica de fortaleza. Y no solo fortaleza física, sino fortaleza emocional, o sea, el hecho de que no puedan demostrar vulnerabilidad, que no puedan demostrar sentimientos. A ese tipo de fortaleza se refiere. Independencia, pues son muy independientes, son infieles. Respecto a esto, es que está más aceptado, ¿no? Está más normalizado que los hombres sean infieles a que las mujeres. Cuando un hombre es infiel, pues bueno, así son los hombres, ¿no? En cambio, si una mujer es infiel, es aquel gran escándalo.
Son activos, son rebeldes, violentos, expresivos, seguros de sí mismos, son valientes. Entonces, si ustedes se fijan, como les digo, esto está cambiando, pero aún así, dentro de cada persona, dentro de cada una de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, existen bien marcados estos roles, existe bien marcado, bien delimitado cómo es que se supone que tenemos que comportarnos. Y exigimos esto con nosotras mismas y exigimos esto con las demás personas también. Entonces, si ustedes se fijan y vemos así como de manera objetiva estas dos definiciones de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer, también podemos ver la desigualdad que existe. ¿Por qué a los hombres se les atribuye más características positivas que a nosotros, por ejemplo? Porque para mí, bueno, a mi manera de verlo, en realidad esas características no son nada buenas, ¿no? Porque nosotras también tenemos las otras características, pero se nos invisibiliza porque las mujeres tenemos que ser, como dice ahí, recatadas y sumisas en el espacio doméstico y quedarnos en el espacio doméstico. Las mujeres que deciden salir del espacio doméstico son bastante criticadas. Todavía, actualmente, eso sucede. Entonces, básicamente esto lo que explica o la intención mía era contarles acerca de qué son los roles de género. Estos son los tradicionales y esto básicamente es lo que debemos cambiar. Eso es lo que debería estar evolucionando, porque si esto cambia, esto es la base de quiénes somos, la base de la sociedad. Si esto cambia, entonces los niveles de violencia van a disminuir bastante. Porque, pues bueno, porque entonces se va a respetar el hecho de que las mujeres querramos hacer otras cosas o querramos ejercer nuestro derecho a tener las cosas que a los hombres se les ha asignado, porque eso es lo que pelea el feminismo. No convertirnos en quienes mandan, sino que las mujeres podamos tener los mismos derechos que los hombres. Y eso significa también que las mujeres podamos tener estas características que tienen los hombres porque las tenemos y que no se nos juzgue por ello y que no se nos diga que somos malas mujeres por ello. A eso nos referimos con la igualdad, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente estamos pidiendo. Entonces, hablando ya de la violencia, entonces, como yo les conté, primero les quiero mostrar esto. Entonces, la violencia de género, como yo les decía, es ese abuso, el abuso del poder que algunos hombres ejercen para poder controlar, para poder dominar a las mujeres. Lo van a entender mejor cuando les comente cuáles son los tipos de violencia de género que existen. Entonces, la definición de violencia de género es todo aquel acto lesivo. Lesivo es todo aquello que nos provoca daño, que nos causa algún daño, perpetrado contra la voluntad de una persona. O sea, no lo pedimos, no que solamente es impuesto. Ese daño es impuesto sobre nosotras. Basado en diferencias de carácter social, o sea, el género, entre los hombres y las mujeres. Entonces, eso pues se los acabo de explicar. Por eso, por esas diferencias, o en esas diferencias están basadas esta violencia. Y comprende todos los actos o todas aquellas acciones que tienen como resultado daño físico, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Entonces pueden ser tres diferentes los daños que provoca la violencia. Y también las amenazas de tales actos. Entonces, por ejemplo, decir, si no haces tal cosa, ya vas a ver cómo te va. ¿Ok? Amenaza, coacción, o sea, obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Y otras privaciones de la libertad. Entonces, estos actos de violencia pueden cometerse en público o pueden cometerse en privado. Hace muchos años se creía que solamente los actos públicos eran los punibles o eran los que no deberían hacerse. Hasta tenemos el dicho en nuestra sociedad que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, hay muchas mujeres, la mayoría de violencia contra las mujeres se da en casa, se da a puertas cerradas, se da sin ningún testigo. Entonces, precisamente por esto, porque las mujeres tenemos ese mandato del silencio, las mujeres tenemos ese mandato de aguantar, porque así se nos ha enseñado. Vimos a nuestras madres, vimos a nuestras abuelas, vemos a nuestras amigas, vemos a las otras mujeres alrededor que están aguantando. Entonces, existe en las mujeres, en las mujeres un mandato de silencio.
Entonces, estos actos, el hecho de ser violentada dentro de casa, pues también es violencia de género y es algo que muchas mujeres todavía no saben o todavía no comprenden. Y esta es la razón por la cual estamos hablando de esto, para que todas las personas podamos enterarnos de qué es la violencia de género, porque hay todavía personas que andan diciendo que esto es un invento, que esto no es cierto, que las feministas pues no tienen nada que hacer, entonces se han inventado todo esto porque están en contra de los hombres o pues lo que sea. Se dice muchísimo. Entonces, lo importante es que sepamos, pues que nos informemos, porque muchas veces solamente hablamos y también criticamos sin saber. Entonces, por eso esa era mi intención de comentarles cuál era la definición y ahorita les voy a hablar de cuáles son los tipos de violencia que existen para que sepamos y que lo sepamos identificar. La más común o la que generalmente conocemos es la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica, justo ahora le estamos diciendo violencia de pareja íntima. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en doméstica, pensamos en una casa, ¿verdad? Pensamos en una pareja que están conviviendo, que viven juntos. Sin embargo, la violencia dentro de la pareja no necesariamente se da cuando la pareja vive juntos, sino que aunque no exista convivencia, puede haber violencia. De hecho, justo ahora las cifras de violencia doméstica o de pareja íntima en el noviazgo adolescente se está viendo muchísimo. Entonces, eso también se considera, aunque sean adolescentes y no convivan y no tengan una convivencia en una casa, también se considera violencia de pareja íntima. Entonces, solamente para aclarárselos y por si lo escuchan, entonces que sepan que es lo mismo. Entonces, pero le vamos a decir violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica es aquella que ocurre dentro de la pareja y puede manifestarse de 4 formas diferentes: física, sexual, psicológica y económica. La física es, pues ya la conocemos, no es la que deja marcas, la que deja rastros sobre el cuerpo de la mujer. Entonces aquí puede ser cachetadas, patadas, mordidas, jalones de pelo, empujones, cortes con un cuchillo, con un arma, perdón, quemaduras de cigarro, de fósforos o lo que sea. Entonces, todo lo que lastime el cuerpo de la mujer es violencia física. La psicológica, antes se le llamaba violencia verbal, porque pues es eso, ¿no? Es precisamente lo que sale de la boca del hombre. Entonces, pueden ser ya sea insultos, pues por eso se le decía verbal, porque se consideraba que solamente era cuando el hombre insultaba a la mujer, pero ahora también sabemos, y por eso se le dice psicológica, va más allá que de solo los insultos, porque hay hombres que no insultan, pero que sí manipulan mucho, que sí ejercen algún tipo de amenaza contra la mujer, o que también, entonces eso es violencia psicológica. También es violencia psicológica el hecho de controlar, por ejemplo, dónde está, cómo va vestida, con quién está. Ahora la tecnología pues no nos ayuda mucho en ese aspecto y pues hay personas, hay parejas, hay agresores que exigen que manden la ubicación, que manden fotografías de con quién se encuentran para asegurarse que no les estén mintiendo, etcétera. Eso es violencia psicológica, ese control eh, eh, como de una forma, acuérdense, ¿no? Malintencionada. La violencia sexual es una violencia que dentro de la pareja es bastante invisibilizada porque está muy normalizado el hecho de que la mujer tiene que complacer o que satisfacer a su esposo, a su cónyuge, cuando él quiera. Hay un mito que existe en nuestras culturas que el hombre no puede controlar su apetito sexual. Eso es un mito, porque sí pueden controlarlo, al menos que tenga alguna enfermedad, sí puede controlar su apetito sexual, al igual que nosotras. Pero eso no así no lo manejamos. Entonces, incluso escuchamos, si no lo complaces vos, entonces va a ir a buscarse a otra. Yo creo que ustedes también lo han escuchado. Entonces, no es así, no debería ser así. Entonces, la violencia sexual dentro de la pareja es cuando la mujer accede, entre comillas, a tener relaciones sexuales con su pareja porque tiene miedo que se vaya a buscar a otra, o cuando no quiere hacerlo, pero se siente obligada a hacerlo, pues porque es su pareja y porque pues él tiene ganas y no se puede quedar con las ganas, pobrecito. También es violencia sexual cuando
la mujer es obligada a realizar alguna actividad sexual, alguna pose específica, por ejemplo, que la haga sentir incómoda, que le duela, que le dé vergüenza y que no pueda decir que no porque él quiere hacerlo, eso también es violencia sexual. ¿Por qué? Porque la mujer podría o debería decir que no le gusta, que no quiere, que le da pena o que le duele. Y el hombre debería pararse. Y cuando no lo hace, cuando no toma en cuenta lo que ella está sintiendo o lo que ella quiere, entonces es violencia sexual, porque entonces ella no quiere, ella no está consintiendo. Tal vez le puede decir que sí porque se siente forzada, pero en realidad, ¿cómo se siente en el fondo? Ella quisiera tener la opción de decir que no, pero no puede. Entonces, por eso se considera violencia sexual. Y la económica es la que tiene que ver con el dinero. Entonces, existen como varios tipos o varias manifestaciones. Por ejemplo, en las mujeres que trabajan en casa y que solamente el agresor es quien trae dinero, pero que esta persona, que su cónyuge, no le dé suficiente dinero para comer, para cubrir los gastos, que los niños o las niñas necesitan algo, pero él dice que no, porque no están administrando bien el dinero y hay mucha carencia, entonces eso es violencia económica. Cuando ella pues sale a trabajar fuera de casa y él le quita el dinero porque él es el hombre de la casa y él es quien lo tiene que administrar y tampoco le da lo suficiente, aunque sea el dinero de ella, eso también es violencia económica. El hecho de que cuando haya poco dinero o escaso dinero, él prefiera ir a gastárselo en alcohol en vez de comprar comida, eso es violencia económica. Bueno, entonces son todo aquello que va relacionado con el dinero. La violencia sexual es otro tipo de violencia de género y pues como dice la palabra, ¿no? Violencia sexual es cualquier tipo de actividad que tenga que ver con lo sexual y pues que sea impuesto, que las mujeres no lo pidamos. Entonces, para empezar es el acoso. El acoso, no hay estadísticas, no hay cifras, pero yo me he dado la tarea de preguntarle a todas las mujeres que conozco y ninguna me ha contestado que no ha recibido acoso sexual. Yo considero que el 100% de las mujeres hemos recibido acoso sexual en algún momento de nuestra vida. Entonces, cuando pensamos en acoso sexual, casi siempre pensamos en el ambiente callejero, pues cuando vamos caminando por la calle y hay alguien que nos dice algo, que nos insinúa algo. Y sí es esto, porque el acoso es todas aquellos comentarios, insinuaciones, gestos, miradas, todo lo que tenga que ver de índole sexual que nosotras no lo hayamos pedido y que es impuesto sobre nosotras por los hombres. Entonces, por ejemplo, una muy común, una manifestación de acoso sexual muy común que no lo vemos así, es el hecho de que los hombres se toquen el pene cuando vamos pasando y hagan una mirada insinuante. Eso es acoso sexual. Entonces, este acoso sexual es importante aclarar que no solamente se da en el entorno callejero, también se da y muchísimo en los ambientes profesionales, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades y también en la familia. ¿Ok? Es importante que sepamos, a veces creemos que cuando son ambientes diferentes o profesionales, pues que está bien los comentarios, que están bien las bromas, que están bien las insinuaciones. Y no lo está. No está bien. Las mujeres tendríamos derecho a vivir libremente sin que se nos comente nada, sin que se nos mire nuestro cuerpo de la forma como se nos mira. Eso también es acoso sexual, que hay hombres que la desnudan a una con la mirada. Eso es acoso sexual. ¿Por qué? Porque es una mirada que tiene un significado sexual. Entonces, todo esto, las miradas, gestos, comentarios, insinuaciones verbales, eso es acoso sexual. El abuso, sin embargo, entonces ya cambia porque hay tocamiento. El abuso es cuando ya no solamente son insinuaciones verbales y comentarios, sino que ya existe tocamiento. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres vamos en el transporte y un hombre se acerca a tocarnos las nalgas, a tocarnos la vulva o a tocarnos los pechos, eso es abuso sexual. Con los niños y las niñas también, cuando alguien les toca los genitales a los niños y las niñas, o las piernas, o el tronco, lo que sea de índole sexual que implique contacto físico, es abuso sexual.
También se considera abuso sexual cuando una persona obliga a otra a ver cómo hace ciertas conductas sexuales. Por ejemplo, cómo se masturba o tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces, que una niña, un niño o una mujer sea obligada a ver a alguien teniendo relaciones sexuales o a ver a alguien masturbándose, eso también se llama abuso sexual. El abuso sexual no tiene penetración, solamente son tocamientos, solo es físico. La violación, sin embargo, sí existe ya penetración. Y a veces creemos que la violación es solamente la penetración del pene en la vagina. Y no es así. La violación puede ser vaginal, puede ser anal y puede ser oral también. Entonces, ¿y cómo se puede dar? ¿Cómo puede suceder esta penetración? Pues ya sea por el sexo, por el miembro genital masculino, que es el pene, por cualquier otra parte del cuerpo como los dedos de las manos o por cualquier objeto, como botellas, como palos de billar, como vegetales. Hemos escuchado infinidad de historias de objetos que han utilizado para introducir, ya sea en la vagina o en el ano de las personas, de las mujeres, o en la boca también. Entonces, si un hombre introduce su pene en la boca de una mujer, eso es violación. Si un hombre introduce el dedo en la boca de una mujer, eso también es violación, ¿de acuerdo? Sin que ella lo quiera, claro, sin que ella permita su consentimiento. Entonces, la violación tenemos que saber, ¿no? Y esto también nos sirve para, tanto para denuncias como para los tratamientos psicológicos, porque cuando existe violencia sexual, es importante que sepamos exactamente qué fue lo que sucedió, cuál es el tipo de violencia sexual que la persona sufrió, porque entonces hay algunos tipos de violencias que son más complejas que otras. Entonces, para que sepamos y sepamos manejar bien los términos, porque a veces decimos, no, es que fue abusada sexualmente, cuando en realidad fue violada. Entonces, o cuando decimos abuso, cuando fue acosada, ¿no? Entonces, es importante que sepamos y por eso yo les he estado explicando. Entonces, acordémonos, acoso son las palabras, son las manifestaciones verbales, las miradas, los gestos. El abuso es cuando ya existe tocamiento físico, pero no hay penetración. Y la violación es la penetración de la vagina, del ano o de la boca. Y la explotación sexual entonces es comercializar de alguna manera con la sexualidad de otra persona. Entonces, pues recibir dinero, recibir cualquier otro bien a cambio de la sexualidad de otra persona. O sea, vender a otra persona, vender la sexualidad de otra persona, eso es explotación. Otro tipo de violencia de género que existe son los matrimonios y uniones infantiles forzadas tempranas. Según las cifras, creemos que eso es algo que ya no se da mucho, pero según las estadísticas, una de cuatro niñas en América Latina y el Caribe son forzadas a entrar en una de estas uniones antes de los 18 años, a eso se refiere. Entonces, cuando no es una adulta todavía. Hay muchas razones para esto. Por ejemplo, los embarazos adolescentes, la deserción escolar, los altos índices de pobreza que tenemos en la región, en nuestros países, que obliga a que las niñas dejen de ser una carga para sus familias porque no las pueden mantener, entonces son obligadas a cumplir su papel y pues ser esposa de alguien y tener bebés de esa persona. Entonces, ese tipo de pensamiento todavía existe muchísimo más de lo que quisiéramos y entonces es una de las razones por las cuales existen estos matrimonios y uniones infantiles forzadas. La trata de personas es otro tipo de violencia de género. Esta yo creo que la conocemos. La trata de personas es un gran negocio, es algo que existe a nivel internacional. Secuestran a las personas y las utilizan. Generalmente las personas que están dentro de la trata es con fines de explotación sexual. Generalmente las venden, generalmente las utilizan para esto, para comercializar su cuerpo de alguna manera. Eso no se llama prostitución, por cierto, porque la prostitución, aparte que es pagada, la mujer recibe un beneficio económico de hacerlo, pero la explotación no. La mujer solo es utilizada y no recibe ningún beneficio económico. Entonces, eso es la trata de personas. Y por último, la expresión máxima de violencia de género es el femicidio. O sea, cuando muere una mujer por razón de su género.
Es importante que sepamos que cuando una mujer es asesinada, cuando un femicidio es cometido, generalmente no es solo así por así. Casi siempre ha vivido muchas de las otras violencias que ya les comenté anteriormente. Entonces, por eso es que se considera que es violencia de género. A escala mundial, lo que las estadísticas nos dicen es que 35% de las mujeres, o sea, una de cada 3 mujeres, ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja. O violencia sexual por parte de alguna persona que no sea su pareja. Esto no incluye acoso sexual. Como les digo, yo creo que el acoso sexual es casi 100%. Una de cada 3 mujeres. Esto es algo que debería alarmarnos muchísimo. ¿Por qué las mujeres estamos sufriendo este tipo de violencia? Cada día, otra cifra increíblemente alarmante, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia, por sus parejas, por sus padres, por sus hermanos, por sus primos. 137 mujeres están muriendo al día por ser mujeres. Ahora, ¿qué sucede con la pandemia? La pandemia de COVID vino a empeorar la situación de millones de mujeres y de millones de niñas, porque ¿se acuerdan que les dije al principio que un montón de esta violencia sucede en casa, sucede en el espacio que debería ser seguro? Hay muchas mujeres que sufrimos violencia fuera de casa, como por ejemplo el acoso, pero hay un montón de mujeres, hay millones de mujeres que están sufriendo violencia en casa. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Que nos encerraron en casa. Nos encerraron, fuimos obligadas a permanecer en casa por la cuarentena, por el virus que andaba. Entonces, esto lo que hizo fue que incrementó los índices de violencia que estaban sufriendo muchas mujeres y también incrementó los llamados de asistencia. Entonces, las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicaron como consecuencia de este incremento de las tasas de violencia. Entonces, que estaban sufriendo en el hogar las mujeres. Entonces, 5 veces más las llamadas. Y ya sabemos que, según la estadística, solamente 10% de las mujeres denuncian. Así que imagínense ustedes en los millones de mujeres o los miles de mujeres que están sin poder decir nada, solamente atrapadas en casa, porque todavía está pasando. En algunos países todavía existe este confinamiento o todavía está el distanciamiento social. No tenemos la vida que teníamos antes. Siempre estamos con miedo, siempre estamos de alguna forma todavía encerrados. Entonces, estas cifras de violencia no han disminuido. Bueno, esto es lo que les comentaba, el encierro por las cuarentenas, el distanciamiento social, el cierre de escuelas y oficinas ha dejado a millones de mujeres y niñas en una situación de mayor aislamiento, de mucha dependencia financiera y de mucha vulnerabilidad. Respecto a lo de la dependencia financiera, hay algunas mujeres o muchas mujeres que ya trabajaban, pero debido a esto de la pandemia sabemos, ¿no?, que las empresas también se han visto afectadas y han tenido que despedir. Entonces, según la estadística, también es más probable que una mujer sea despedida a que un hombre lo sea. Porque las mujeres, pues bueno, tenemos más, no, no es tan beneficioso, ¿no? Por ejemplo, para una compañía, por ejemplo, con el embarazo, las mujeres, que por cierto es ilegal, que despidan a alguien o que pregunten en la entrevista si está embarazado, si planea tener bebés, pero es una situación que las compañías toman en cuenta, que las empresas toman en cuenta, el hecho de que si una mujer sale embarazada, entonces va a tener que faltar unos meses y va a tener que pagarle, entonces todo esto es tomado en cuenta y es más probable que despidan a una mujer que a un hombre. Entonces hay muchas mujeres que ya trabajaban, pero que a raíz de la pandemia perdieron su trabajo y ahora están en casa y están en mucho peligro, en mucha vulnerabilidad. Ahora, en México, ¿qué está pasando en México? Las cifras de femicidios en México bueno, en Latinoamérica en general es una de las más altas del mundo. En México, este año, los primeros 5 meses del año, incrementó en un 7.1% los femicidios, con un total de 423 mujeres asesinadas por razón de su género en México, desde enero hasta mayo de este año. Es una cifra increíblemente alarmante, ha seguido subiendo, justo ahora no sé cuál es, pero
con solo esa cifra que teníamos al principio del año, pues es una razón para asustarnos. La idea, entonces, como les dije, de esta charla, de poder compartir con ustedes este tema acerca de la violencia es precisamente para que nos ayude a, a bajar los índices que tenemos, los índices de violencia, los índices de femicidios. Tenemos que hacer mucha conciencia, mucha reflexión. Todas las personas conocemos a una mujer que está en una situación de violencia. Debemos acompañarla, debemos dejar de juzgarla porque siempre decimos que, bueno, que por qué no se va, que por qué no se sale de esa relación de violencia. Y tenemos que entender que no es tan fácil. La decisión es muy difícil y hay muchos factores que tomar en cuenta. Entonces, el llamado es a la reflexión, a que conozcamos y una vez conocemos, entonces ya podemos hacer algo. Así que, bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartirles y ya me duele la garganta, así que ahora es su turno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a alguien le gustaría decir algo? ¿A alguien le gustaría participar, preguntar o solamente comentar? Les dejo el micrófono abierto. Habemos 37 personas hoy. ¿Nadie tiene alguna pregunta o algo que decir? Ok, Luciano dice, gracias por tu tiempo, por compartir datos tan importantes. De nada. Y hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Violencia. Es el día que, pues, que informamos más, que se hacen las marchas para poder visibilizar esta violencia. Adriana dice, me parece importante hablar del tema de violencia de género porque es algo que sucede mucho en nuestro país. Sí, Adriana, y no solamente en tu país, en todos los países del mundo. A veces se considera que la violencia tiene que ver con los índices de pobreza que existen en los lugares y no. También se da en todos los otros países del mundo, a unos países muy desarrollados. Se da en las personas que viven en zonas pobres de los países, pero también se da en las familias pudientes y en las familias que tienen mucho dinero. La violencia de género no conoce estrato social, no conoce religión, solamente pues sabemos que se da muchísimo en todo el mundo, eh, sin importar la situación en la que se encuentran las mujeres. ¿Cómo podemos ayudar si alguien que conocemos está sufriendo alguno de estos tipos de violencia de género? Depende, Adriana. Existen canales para denunciar. Y bueno, aquí en el instituto es un lugar donde te puedes acercar, donde se podrían acercar en caso de que quisieran denunciar. Si no se quiere denunciar, porque no todas las mujeres quieren hacerlo y tenemos que respetar eso, entonces solamente se ayuda a buscar ayuda psicológica para la persona, para que en algún momento ella tome la decisión de poder dejar a esta persona y que tenga las herramientas. Y en caso de que tampoco quiera recibir ayuda psicológica, porque hay muchas mujeres que se rehúsan a esto, solamente acompañarles. La mayoría de mujeres que están en violencia se quedan solas, ya sea porque su agresor las obliga a quedarse solas, ya sea porque a ellas les da mucha vergüenza lo que les está pasando, entonces alejan a todas las personas, o porque las personas se alejan de ellas, porque las personas creen que a esta mujer le gusta estar así, porque como no me hace caso, digamos que yo soy una amiga que tiene a alguien viviendo violencia y yo le estoy diciendo, mira, te está maltratando, déjalo, no estés en esa relación. Y como ella no me hace caso, yo ya se lo he dicho 100 veces, entonces me voy, porque a ella le gusta estar así. Entonces, debemos de dejar de pensar así
la culpa nunca es de la víctima, la culpa nunca es de la mujer. Ella tiene sus razones para quedarse, razones muy fuertes que a veces no comprendemos. Entonces, lo más importante, lo que te puedo recomendar es que no la dejen sola. Porque esta mujer algún día, ¿qué pasa si ella algún día sí se da cuenta y sí lo quiere dejar? Pues ya va a estar sola y no va a poder hacerlo. Entonces, la compañía, el acompañamiento, aunque no entendamos, es sumamente importante. Entonces, si no quiere denunciar o si no quiere recibir ayuda, pues acompañarlo. Pero lo ideal, obviamente, es que denuncie para que pueda salir de esta situación. Lo que pasa que es que también en nuestros países existe unos altos índices de impunidad, entonces los agresores no siempre reciben su merecido, no siempre son condenados, entonces por eso es que hay algunas mujeres que no creen en la denuncia y eso es algo que se da muchísimo. Entonces, y está bien, pues lo entendemos. Entonces, por lo menos sí recibir algún tipo de ayuda psicológica o ayuda solamente de las personas cercanas. Espero haberte contestado, Diana. Bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario? De nada. Bien, si no hay nadie más, entonces no hay problema. Uy, sí hay alguien. Montserrat dice, desgraciadamente, al normalizar estas diferencias de género, muchas mujeres llegamos a rechazar la idea de que lo que nos está pasando tiene nombre y es violencia. Agradezco esta plática ya que en lo personal respondió muchas de mis dudas. Genial, Montserrat, me alegra muchísimo. Hay mujeres que, bueno, no todas las mujeres se dan cuenta que están viviendo en una situación de violencia y es importante nombrarlo. Lo que no nombramos no existe. Entonces, mientras la mujer no sepa que está viviendo violencia, entonces no se va a sentir violentada, no se va a sentir víctima. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención, gracias por haberme acompañado y bueno, les deseo una linda tarde a todos y todas. Espero encontrarnos pronto. Nos vemos. Gracias, igualmente. Adiós.